Dice 4 y 3 en una, entonces me confundí. No, clase 3, por favor, es lo de legislación ambiental. 4 preguntas. Lo que vimos hace 15 días. Ajá. No hace como 20, porque creo que hace 15 vimos lo de inventario ambiental. Ah, sí. Ok. Sí, son 4 preguntas. Ok. Jason. Jason. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya se oye? Sí, ya. Fíjese que solo con una situación. En la tarea que usted va a dejar, ¿solo hay que llenar el formulario o qué más hay que hacer? Ahorita les voy a explicar eso. ¿Sí? Y el Sí, parcial es para y hoy. aparte, Sí, eso es. ajá, y aparte de eso, ¿de qué proyecto vamos a hacer pues valga la redundancia, la hoja, ¿verdad? El proyecto que usted nos La va a dejar? evaluación. ¿Sobre qué podemos? Va. Ajá. Ahorita les voy a explicar eso. O sea, ahorita lo que ya dije es que ahí está la calendarización de actividades y que solo un examen llevamos, Mónica. Sí, este sería el segundo. Quienes están asignados y me mandaron correo, este les va a valer por 2. Entonces tienen que sacar 100 puntos, son 4 preguntas, no se preocupen. Si tienen el material a la mano, van a sacar 100. O sea, el examen realmente la idea no es que me digan que se aprendan de memoria las leyes, no, es solo nociones básicas y lo vimos. O sea, lo vimos y lo van a ver bien sencillo. Ahora el proyecto. El proyecto, como les digo, es para el 8 de mayo, a más tardar. Si lo tienen la otra semana, me lo pueden mandar. Si lo tienen dentro de 15 días, me lo pueden mandar. La fecha máxima es el miércoles 8 de mayo a la medianoche. Como les digo, individual, parejas, grupos de 3 o 4. Una vez realizado el documento, lo deben de enviar al correo. Aquí está el correo, por favor. No lo quiero por WhatsApp, no lo quiero por aula virtual, no. Por el correo institucional mío, que es esto que está acá, en formato PDF. ¿Por qué en PDF? Porque a veces me lo mandan en Word y se corre o me mandan la versión que no era. Entonces, por favor, revísenlo bien. En caso que sea más de una persona es la que me tiene que mandar el correo. Me pone, mire, somos fulano, mengano, los nombres del grupo y me lo manda. Ahora, instrucciones. Para realizar la evaluación de impacto ambiental tipo C, ¿sí? Perdón, ¿este documento nos lo va a compartir? Ese está en el aula virtual ya. Gracias. Sí, no hay pena. Todo lo que estamos viendo ahorita está en el aula virtual, no tengan pena. Solo se los estoy explicando, pero eso está ya en aula virtual desde hoy como a mediodía. ¿Sí? Bueno. Para realizar la evaluación de impacto ambiental tipo C con PGA, deben de acceder al portal del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y descargar los términos de referencia. Ahorita tal vez van a oír todo esto, no lo hemos visto, solo se los di para que se empiecen a organizar, empiecen a pensar y hacerlo con tiempo. Esto lo vamos a ir construyendo durante las clases, ¿sí? No espero que ya para mañana lo tengan porque no hemos visto ni siquiera los diferentes evaluaciones ambientales, menos el tema de los términos de referencia, pero se los estoy mencionando porque por el tiempo del curso yo no puedo esperar a que terminar de dar todos los temas y dejar el proyecto porque entonces ya en junio ya tienen que tener aprobado el curso, ¿verdad? Entonces se meten a la página del MAN y buscan los términos de referencia. ¿Qué son los términos de referencia? Los términos de referencia básicamente en este caso es un documento escrito donde están los requisitos que corresponden a la evaluación de impacto ambiental en este caso. Entonces, aquí está el link. ¿Qué hacen ustedes? Le dan clic. Al darle clic, les va a redireccionar a la página del ministerio. Ya probé los links, funcionan, ahorita lo están viendo, no tiene por qué trabarse ni nada. Entonces aquí les sale la página del Ministerio de Ambiente, para quienes no la conocían, pues se las presento, aquí se puede hacer muchísimas cosas, aquí están los trámites, si quieren hacer una denuncia de alguien, de algún tema ambiental, se puede hacer aquí, incluso algunos evaluaciones de impacto ambiental se puede subir digital, es más tardado, ya veremos en su momento al final del curso, cuando veamos el proceso de ingresar a una evaluación, está la información pública, los proyectos vigentes, las noticias, los servicios, etcétera. Pero al ingresar al link, aquí dice categoría C con PGA. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Darle clic aquí en descargar. Al descargar, les va a descargar este Word, que es el que a mí me interesa que ustedes tengan, porque esto es lo que necesito que hagamos. Aquí está los términos de referencia, dice formulario de instrumentos ambientales, categoría C con PGA. ¿Qué significa PGA? Plan de gestión ambiental, ya lo vamos a ver en su momento.
Van a ver que el C con PGA se puede hacer si es una evaluación ambiental inicial o bien un DAVI. Radicar en que si usted lo quiere hacer como correctivo o bien predictivo. Entonces, pueden elegir cualquiera de los dos. Sí, pueden hacer una evaluación ambiental inicial o un diagnóstico ambiental de bajo impacto. No quiero que hagan los dos. Uno de los dos está bien, queda a su elección cuál de los dos quieran hacer. Sí, no hay ningún problema, no les voy a dar más puntos por hacer un DAVI, que es el diagnóstico, o menos puntos por hacer una evaluación, no importa. Como ven, aquí habla mucho porque habla de las instrucciones, habla del número de expediente. Realmente esto es para que ustedes se familiaricen cómo son los términos de referencia. Vemos después en el capítulo 1, dice información general, nombre del proyecto, dónde se ubica. Vemos la información legal, quién es el representante legal de la empresa que ustedes le van a hacer una evaluación de impacto ambiental, el número del DPI de la persona, la razón social, la patente, etcétera, etcétera. Esto es algo que ustedes tendrían que llenar al momento de hacer una evaluación de impacto ambiental. Eso lo vamos a ver más a detalle cuando ya veamos las evaluaciones. Solo se los estoy mostrando para empezarse a familiarizar con los términos de referencia. Esto para el proyecto a mí no me interesa porque esto esto no requiere que ustedes saquen el curso para llenarlo. Esto lo que requieren es que ustedes sean una empresa que quieran hacer la evaluación y llenar los datos que dice ahí. A mí me interesa el capítulo 2, donde dice descripción del proyecto. Está en la segunda página. Dice realizar una breve descripción del proyecto mencionando esto es lo que realmente a mí me interesa, el capítulo 2 y el capítulo 4. Entonces, lo que requiero que hagan para el proyecto es el capítulo 2, o sea, las actividad que ustedes quieran, queda libre, ustedes pueden hacer el negocio del proyecto que ustedes quieran, siempre y cuando con el listado taxativo sea una categoría C con PGA, ¿sí? O sea, ustedes pueden escoger. Les voy a dejar después en la siguiente clase, vamos a ver lo del listado taxativo, entonces ahí vamos a ver cuáles son los C con PGA. Entonces, en cualquiera de los que esté ahí, ustedes pueden escoger uno, o si ya tienen idea algunos, porque sé que hay consultores aquí o hay gente que ya tiene más conocimiento, hay ingenieros ambientales. Entonces, ustedes pueden buscar el que sea C con PGA, pueden ser datos reales o inventados. En cuanto al tema de coordenadas geográficas y eso, más que todo la idea del curso es que ustedes se familiaricen con qué preguntan. Ahorita yo no me voy a dar a la tarea de ver si realmente ustedes dominan coordenadas UTM, GTM, no, eso a mí no me interesa. Lo que me interesa es que nada más vean lo que lleva y lo llenen. Entonces, latitud, longitud, pongamos, si tienen un proyecto de verdad o uno real, pues perfecto, le ponen las coordenadas. Si no, pues se inventan unas coordenadas. Busquen en internet coordenadas en Guatemala o busquen un comercio en algún lugar y ponen las coordenadas de ahí. Área de influencia, eso es lo que necesito. Tenemos todo lo que dice 2. Exposición a riesgos, área del proyecto, descripción de las fases de desarrollo del proyecto. Esto sí necesito que lo llenemos. Tiene que incluir la fase constructiva, la fase de operación y la fase de abandono. Bueno, si lo hacen como David, tal vez no, pero bueno, pues intenten llenar lo más que se pueda. Esto realmente solo es para que ustedes se familiaricen. Se llena todo lo del capítulo 2. Luego la documentación técnica y legal, eso no lo vamos a llenar para el proyecto porque habla de planos y no todos son dibujantes. Entonces realmente a mí no me interesan los planos en este curso. Entonces únicamente en esto, el capítulo 2 y el capítulo 4. El capítulo 4 habla de plan de gestión ambiental categoría C, o sea, el nombre del proyecto, manejo de residuos y desechos, manejo de las aguas residuales, manejo de las aguas pluviales, manejo de las emisiones gaseosas, identificación y caracterización y valoración de impactos ambientales, plan de mitigación, de contingencia, de monitoreo. Entonces, esto mismo está explicado en las instrucciones del proyecto. Aquí les menciono, vamos a ver. Dice, al abrir los términos de referencia verán que existen 4 incisos, desde la identificación, los planos y demás generalidades, por lo que necesito que me envíen el capítulo 2 y el capítulo 4.
los cuales se componen de los incisos 2.1 al 2.6 y 4.1 al 4.10. El instrumento que realicen quedará a su creatividad, o sea, ustedes escogen lo que quieran. También, ¿cómo lo van a hacer? Pueden hacer un índice aparte, o sea, poner uno, o sea, no importa, o sea, puede ser que lo hagan un Word aparte o que le borren aquí esto y aquí a la par pongan el plan de contingencias. Yo recomiendo que hagan un documento en Word nuevo, siempre tomando como base estos incisos. Pero si alguien lo quiere hacer aquí mismo, borrar lo que dice aquí y llenarlo aquí, está bien, no hay ningún problema. Únicamente que solo quiero el capítulo 2 y el capítulo 4. No quiero los 4 capítulos porque los planos y todo eso no me interesa para fines del curso. ¿Sí? Según listado, dice el instrumento que realicen que hará su creatividad deben buscar la actividad que deseen, pero que corresponda a categoría C con PGA según el listado taxativo. Aquí les dejo, perdón, cuál es el acuerdo ministerial donde está. De igual forma, ustedes son libres de decidir si hacen una evaluación o un DARE. Entonces, la estructura es carátula con los nombres completos y DPI, si fuera grupo y si fuera individual, pues solo su nombre, capítulo 2 y capítulo 4. Solo, no quiero introducción, no quiero objetivos, ni nada, solo el documento con lo que pide los términos de referencia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿En qué es el contenido? No cómo se hace, sino qué es el contenido. Lilian. Buenas noches, ingeniero. El Buenas noches. contenido tendría que ser el capítulo 2 y el capítulo 4. Sí, capítulo 2 y capítulo 4, los términos de referencia para C con PGA. Sí. Va. Ingeniero, Por favor. disculpe, ¿cuál es la diferencia entre una licencia C y una licencia C con PGA? Que la actividad con PGA es un poco más compleja. Eso, miren, ahorita como les digo, sé que para los que no sabían nada de evaluación de impacto ambientales, como no hemos visto nada, lo vamos a ir viendo. Yo solo la idea que les digo de esto es para que vean los términos de referencia, se empiecen a familiarizar con qué lleva y si lo van a trabajar grupal, se empiecen a organizar en grupos. O sea, no es para mañana, como les digo. La diferencia va a radicar en que el PGA es más complejo porque es un plan de gestión ambiental y pues lleva más trabajo, o sea, la actividad es menos sencilla comparado con un C. Esa es la diferencia. Obviamente en los honorarios del consultor es más porque es más completo y en el momento de la licencia también es un poco más cara. ¿Sí? Porque es más complejo. Va, gracias. Y cuando nos habla de DAVI, esas siglas, ¿qué significan? Perdón. DAVI es el diagnóstico ambiental de bajo impacto, que es lo que aparece hasta arriba. Es que, o sea, dice su C con PGA y habla de los dos tipos. Habla de una evaluación de impacto ambiental o el diagnóstico. Uno es preventivo y el otro ya es como que ustedes digan, bueno, por ejemplo, uno puede ser que usted me diga, mire, mi proyecto lo voy a hacer desde la fase de construcción, entonces ese es predictivo porque es desde antes que usted lo haga. Y el otro caso es que me diga, mire, mi actividad ya está montada, entonces yo le voy a hacer posterior al montaje, entonces ya no es predictivo, sino que es correctivo. ¿Sí? Ahí es donde hablaba usted que posiblemente como se ejecutó el proyecto sin tener licencia, posiblemente sí tendría lo de la multa. Exactamente, sí. Gracias, muy amable. O sea, como digo, no hay pena, solo es para que nos organicemos. Esto lo vamos a ir viendo a detalle en las clases subsiguientes. Hoy terminamos primero de inventario ambiental y ya de la clase grabada en adelante nos vamos a dedicar a ver ya paso a paso, punto a punto, los términos de referencia. Pero como les digo, se los dejo para que lo vayan viendo, se vayan organizando en grupos, vayan pensando en qué puedo hacer de evaluación. Tenemos un mes para trabajarlo, porque tampoco se los voy a dejar para 8 días ni para 4 días, ¿verdad? ¿Sí? Por eso los estoy dejando ahorita. Ok. ¿Alguien más? Buenas noches, ingeniero. Solo tengo una consulta. Fíjese que en las instrucciones usted nos menciona de un EIA tipo C, pero creo que el EIA creo que es demasiado grande. Yo creo que colocó mal el nombre ahí porque sería un EAI. Y ahí, evaluación ambiental. Sí, sí, creo que se me fueron los. Sí, voy a ver, perdón. Sí. Pero ahí escogemos, o sea, el punto es llenar capítulo 2 y 4 de un proyecto C con PGA. ¿Sí? Listo, gracias. Sí, de acuerdo. William, usted es el que había empezado, ¿verdad o no?
Sí, correcto. Ya Sí, ¿verdad? tengo ahí un pequeño avance. Ah, va, ok, va, está bien. Igual veamos solo capítulo 2, capítulo 4, no se maten haciendo planos ni nada. Obviamente, si ustedes van a hacer una evaluación oficial, sí lo tienen que hacer todo, pero ahorita solo me interesa la aplicación ambiental, que es el capítulo 2 y 4, porque el capítulo 1 es más identificación y el 3, que son los planos. Y pues, como les digo, yo sé que este no es un curso de dibujo, no es topografía, no, solo es para que ustedes se familiaricen con qué deberían de hacer si van a hacer una evaluación de impacto ambiental. ¿Sí? Bueno, entonces repitiendo, para el 8 de mayo, todo está en el aula virtual, solo se lo estoy explicando para que ustedes lo vean y queda a criterio libre, tanto cómo van a trabajar, si es individual, grupal y qué actividad van a hacer. El único requisito es que sea tipo C con PGA. Para eso vamos a usar el listado taxativo, que lo vamos a empezar a trabajar para que ustedes vean. Como les digo, tenemos un mes para trabajarlo y pues si alguien lo tiene ya o lo quiera, bueno, no ya, pues, pero si lo quieren hacer en estos días o lo tienen en 15 días o algo así, me lo quieren enviar, con mucho gusto me lo pueden enviar al correo, por favor. ¿Sí? Recapitulando, al final tenemos un corto de la clase 3 y desde hoy a mañana. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? Quieren unirse. Ay, tengo que aceptar a personas. Vamos a ver. Igual esto va a quedar grabado. Entonces, recapitulando, la clase que no se dio se va a grabar y van a tener opción para ver. Vamos a ver. Con el tema del parcial, no, está habilitado hasta las 8:50. Bueno, entonces, si no hay más dudas, proyecto y cronograma están subidos ambos en el aula virtual. Todo lo que vimos ahorita está subido en el aula virtual. Igual le subí el link del video que vimos la última clase, que ya no lo logré pues reproducir por tema tiempo completo, o si alguien lo quiere volver a ver, también subí hoy el link para que ustedes puedan visualizar el video nuevamente si a alguien le interesó o lo quiere terminar de ver, ahí está subido también. ¿Alguien levantó la mano? No. Ok. Quiero admitirlos, pero no me deja. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase. Entonces seguimos con... Licenciado, no se escucha. Inge, disculpe, no se escucha. Sí, no hay sonido, ingeniero. Ahora no sé si me escuchan.
Sí, ingeniero. Ahora sí. ingeniero. Ahora sí. Ok, perdón, realmente no sé qué pasó. Si en caso se vuelve a cortar, por favor, levanten la mano o algo, porque yo escucho el ruidito y yo Sí, pregunto, ahora sí. ¿sí? Va, perdón. Bueno, entonces sigamos. Como les digo, pues habíamos visto anteriormente o antes de vacaciones el tema de inventario ambiental. Alguien de ustedes me decía que un inventario era una lista de cosas. Entonces, el tema de inventario ambiental era la aplicación de las cosas a el ambiente como tal. Entonces, habíamos visto un poquito de lo que era la calidad del agua, habíamos visto un poquito de lo que era calidad del aire, habíamos visto del suelo, habíamos visto desechos y habíamos visto residuos. Justamente ahora con los incendios forestales, yo creo que muchos, o espero, que se hayan enterado que hubo un incendio forestal el día de ayer. Bueno, no, perdón, no forestal, sino fue un incendio del basurero, perdón, en Villanueva, y que hubo variación de la calidad del aire, ¿verdad? Entonces todo el mundo estaba hablando de la calidad del aire, de que había que usar mascarilla, de que no había que dejar las puertas abiertas, las ventanas abiertas, si uno conducía no bajar el vidrio, todo eso definitivamente. ¿Creen que hubo un impacto ambiental importante por el incendio de ayer o no? ¿Creen que sí hubo o no hubo un impacto ambiental? Sí, ingeniero. Un impacto muy fuerte. Sí, ingeniero, por las emisiones. Tremendo, tremendo. Seguramente tuvo un impacto bastante alto y eso lo vemos reflejado en el boletín de calidad del aire. Por ejemplo, en Guatemala realmente me pareció preocupante porque la calidad del aire en general en Guatemala no es tan mala como la había visto hace unos días, que yo asumo que es asociado de los múltiples incendios forestales que han habido por lo menos de febrero para acá, que ha empeorado bastante la calidad del aire, que según los reportes que hay en Cibume ya se muestran valores bastante altos, que de continuar así, esperemos que no. Puede ser que en un mediano plazo de repente tengamos que usar mascarilla como lo está Asia en algunos momentos o incluso México, ¿verdad? Que en ciertos momentos, en ciertos lugares, pues se hace necesario el tema de la mascarilla. Ahorita sin duda pues fue por el tema del incendio, pero esperemos que no sea un problema estacionario en un plazo no tan largo, ¿verdad? Entonces todas las actividades, les digo naturales o no, tienen un impacto ambiental. Algunas son mucho más obvias como el tema del incendio de ayer, porque obviamente pues se ve, ¿verdad? Se huele, se percibe, pero hay otros que no tanto, digamos, ¿verdad? Pero que al final de cuentas sí repercuten en la calidad de vida de nosotros como personas. Siempre como parte también del inventario ambiental, tenemos también el clima y el tiempo atmosférico. Este tema lo abordé un poquito en el curso anterior de gestión ambiental, entonces si alguien estuvo, lo siento, pero por si no se acuerdan, tanto clima como tiempo atmosférico es un término que utilizamos nosotros todos prácticamente, salvo la gente que se dedica a esto, indistintamente. O sea, uno dice, el clima, el tiempo atmosférico. Bueno, el tiempo atmosférico creo que no lo utilizamos mucho, pero que en esencia son lo mismo, pero no son lo mismo. Clima dice que se refiere a las condiciones promedio del estado del tiempo atmosférico en una región determinada durante un periodo largo de tiempo, generalmente de al menos 30 años. Por ejemplo, cuando decimos el clima, nos vamos a referir de repente al verano en Guatemala, porque el verano en Guatemala históricamente siempre ha sido marzo y abril, por lo general, y febrero ya sabemos que dicen que es loco, ¿verdad? Porque es el mes de transición, donde llueve, hace calor, hay sismos, de ahí otra vez llueve, de ahí otra vez hace calor. Eso es lo que nos ha dado a lo largo del tiempo una proyección y una percepción. Nosotros ya sabemos, o que el invierno es de repente en septiembre llueve un montón, en mayo empieza a llover. Esas percepciones u observaciones que tenemos del tiempo atmosférico, en realidad, en una región, en un periodo largo de tiempo, es lo que conocemos nosotros como clima. El clima se caracteriza por patrones estacionarios o estacionales y tendencias a largo plazo en la temperatura, la humedad, la precipitación o lluvia, la velocidad del viento, entre otros. El clima de una región influye en la vegetación, en la fauna, en la agricultura y en la vida de las personas que habitan en esa área. ¿Por qué es importante que el gestor ambiental conozca qué es el clima? Porque la actividad que usted está analizando, el impacto ambiental, tiene que ver si eventualmente es precursor de alteración del clima. Si, por ejemplo, su actividad es una emisora de gases de efecto invernadero, de repente eso tiene un impacto bastante alto y bastante notorio en el tema de cambio climático.
El cambio climático, por ejemplo, se refiere a esas alteraciones del clima, que por ejemplo ya no llueve en verano, perdón, ya no llueve en invierno, sino que en verano, o de repente en los modelos climáticos, los más fatalistas, resulta que en alteración de cambio climático ya no se espera como tal que haya un clima, sino que únicamente el tiempo atmosférico, porque el clima son condiciones estacionarias, menciona por ahí, a largo plazo. Por eso es que de repente ya no se puede predecir o hacer pronósticos tan largos, ¿verdad? De repente vemos que las instituciones que tenemos por XY fallan bastante en los pronósticos del tiempo atmosférico porque ya no se puede a veces dar un pronóstico tan prolongado debido al cambio climático o a las alteraciones que hay. En cambio, antes se sabía que hay un promedio de 2-3 meses de lluvia, 2-3 meses de verano, por darles un ejemplo. Con las alteraciones del clima ya no es tan obvio o tan fácil que se logre predecir. Puede ser que hayan esas alteraciones. Por el otro lado, el tiempo atmosférico se refiere a las condiciones actuales y a corto plazo de la atmósfera en un lugar específico, incluyendo factores igual que como la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, la velocidad del viento, la nubosidad y la precipitación. El tiempo atmosférico cambia constantemente y puede variar de un día a otro, incluso de una hora a otra. Entonces, realmente cuando nosotros decimos, a veces se utiliza mucho el término de, ay, el clima está soleado. Realmente cuando hablamos del día de hoy, por ejemplo, o de ayer o de mañana, lo que realmente estamos hablando es del tiempo atmosférico, porque nosotros estamos dando la apreciación del tiempo a corto plazo. Ahora, si hablamos ya en la estación general a largo plazo, ya estaríamos hablando más del clima. Ambas, como ven, se refiere a temperatura, humedad, precipitación, velocidad del viento, etcétera, etcétera, pero la diferencia va a ser que el clima se va a referir más al promedio en un largo plazo y siempre en un lugar en específico. Mientras que el tiempo atmosférico, a pesar de ser en un lugar en específico, la temporalidad es lo que es diferente, porque eso es a corto plazo y como dice aquí, incluso puede ser de una hora a otra. Un clima no estamos hablando, o sea, el verano no es hoy a las 10 de la mañana y el invierno es hoy a las 8 de la noche, ¿verdad? O sea, lo que está cambiando ahí en dado caso sería el tiempo atmosférico, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí se escuchó? Sí, ingeniero. Estamos bien, Inge. Perdón, Vamos bien. perdón, Se pero... escucha bien, Inge. Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, tanto para el clima como el tiempo atmosférico, como realmente la diferencia iba a ser la proyección que yo tenga, ¿verdad? Porque el tiempo atmosférico va a ser a corto plazo, el clima va a ser a largo plazo, pero los patrones que medimos es lo mismo, temperatura, humedad, presión, precipitación. Para ello vamos a utilizar instrumentos de medición. Para calidad del agua, por ejemplo, eso está un poquito mejor en el video. Para calidad del agua, lo que se hacen son los muestreos físico-químicos y microbiológicos del agua. Un muestreo físico-químico y microbiológico, usted puede, es como el examen de sangre del agua. Usted puede saber cómo está la dureza, cómo están los minerales, cómo está el cloro, cómo está el pH, cómo está la temperatura, incluso del agua, que tiene mucho que ver, la salinidad, en fin, y puede ver el tema de bacterias. Pero eso se logra a través de un análisis, bien sea con un equipo móvil o puede ser en un laboratorio, ¿verdad? Ya cuando los exámenes o los análisis son más específicos. Para calidad del aire, por ejemplo, mencionábamos en las clases anteriores que hay equipos de conteo de partículas. Por ejemplo, ahorita volviendo a los boletines del INSIBUME, ellos dan un conteo de partículas. Entonces, tienen que tener un instrumento para medir qué tantas partículas hay en cierto volumen. Entonces, así es como ellos, justamente esa contaminación que dan son las partículas totales en suspensión, las PTS que vimos unos días antes de Semana Santa, justamente. Entonces, eso está en la unidad anterior, bueno, en la clase 4 está, ¿sí? Entonces, para el clima y el tiempo atmosférico también, solo que en este caso vamos a encontrar un pequeño, bueno, bastantes más equipos porque son más parámetros. Por ejemplo, ahí mencionaba temperatura, humedad, presión y todo. Por ejemplo, equipos que podemos utilizar para monitoreo del clima y del tiempo atmosférico va a ser el barómetro. Aquí tenemos un ejemplo, los barómetros van a cambiar de forma, de tamaño, de espacio, dependiendo cómo esté instalado, este no es el único. Un barómetro mide la presión de la atmósfera, es decir, el peso de la cantidad de aire que hay por encima del aparato. Se mide en hectopascales, pero realmente también hay, o sea, todas los equivalentes de sistemas de unidades para la presión, ¿verdad?
De repente se mide en milímetros de mercurio, de repente se mide en pascales, de repente se mide en cualquier equivalente de la unidad de presión. Aquí vemos que dice que la presión, porque un barómetro lo que va a medir es presión. Si nos recordamos, presión es fuerza por unidad de área. Es la fuerza que yo le estoy haciendo a una superficie con un largo y un ancho, o un área. No solo una longitud, sino que tiene que tener una longitud y un ancho. ¿Sí? Esa es una presión. Hemos escuchado de repente, creo yo, salvo que alguien sepa mucho de climatología, pero se escucha mucho de los sistemas de alta y baja presión. Un sistema de alta presión quiere decir que el aire va hacia abajo. ¿Por qué? Porque ese peso va hacia nosotros, ¿sí? Perdón, ese es uno de alta presión, ¿sí? Porque nos está haciendo la presión a nosotros. Mientras que uno de, por lo general, en los sistemas de alta presión lo que se da es mucha nubosidad e incluso la dirección de la lluvia puede ir hacia nosotros porque va hacia abajo, ¿sí? Mientras que un sistema de baja presión, por el contrario, es que el aire va hacia arriba. Entonces no me está haciendo a mí tanta presión. Por lo general, los sistemas de baja presión lo que se caracterizan por tener poca nubosidad, porque el aire va impulsando las nubes y haciendo una menor fuerza sobre nosotros, a diferencia de un sistema de alta presión. Tenemos un anemómetro. El anemómetro mide la velocidad del viento. Realmente el anemómetro mide cualquier velocidad de un gas, pero en este caso estamos hablando del aire porque estamos hablando del clima y el tiempo atmosférico. Muchos de estos instrumentos llevan acoplados una veleta que señala la dirección de dónde viene el viento. Eso es algo importante. En el tema del clima y tiempo atmosférico me interesa mucho la dirección, porque por ejemplo ahorita sin ir tan lejos, el caso del incendio de ayer, pudo haber tomado para Antigua, pudo haber tomado para donde tomó. O sea, la dirección es importante, porque justamente la dirección que tomó el incendio de ayer fue hacia la capital, hacia algunas zonas, hacia Misco, donde está San Cristóbal y todo eso de ahí, en lugar de tomar tal vez para el lado de Antigua, para el lado de Milpas Altas, para el lado de San Lucas, que vivo por aquí. Pensé que iba a ser para este lado, pero pues el aire se mueve, la dirección es importante, ¿verdad? Y eso definitivamente ayuda a la difusión de la contaminación, en este caso. Un higrómetro que mide la humedad de la atmósfera, es decir, el porcentaje de vapor de agua que contiene la humedad relativa. Esta se mide en porcentaje. La velocidad, perdón, del anemómetro no dice aquí, pero se mide en metros por segundo, pero realmente se puede medir en pies, por segundo, por minuto, no importa. Siempre y cuando sea unidad de velocidad. Pluviómetro. El pluviómetro mide la cantidad de precipitación o lluvia que cae en un lugar. Está graduado en milímetros, la cantidad de precipitación, se mide en litros. Bueno, el pluviómetro lo que mide es qué tanta lluvia cae. Los invito a que vean ahora los reportes de Insibume, de repente que ven que la cantidad de lluvia se mide, y se mide en un volumen, que es cuánto llovió. Y tenemos un termómetro. Termómetro todos lo conocemos, creo yo. Hay 1000 tipos, hay de bulbo seco, de bulbo húmedo. No nos vamos a adentrar en eso, pero la idea es que la idea del termómetro es que mide la temperatura. Existen varias escalas de medida, sin embargo, lo que más utilizamos en Guatemala específicamente son grados centígrados. Si ustedes han visto reportes de Estados Unidos, que es donde tenemos más influencia, ellos utilizan más los grados Fahrenheit, ¿verdad? Ellos usan de repente 60, 90 grados, y uno dice, ay, qué barbaridad, pero son grados Fahrenheit, ¿verdad? Es el equivalente que ellos utilizan. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Buenas. Buenas. Ingeniero, no sé si me regala unos minutos. Vengo de parte de coordinación de cursos libres, solo para sí, dar una información a los compañeros. Ahorita les estaré pasando yo un form donde ustedes van a poder evaluar como que en sí la satisfacción o el curso que han estado llevando, y también para las siguientes clases, que si tienen más de un curso libre asignado, pues también vamos a estar pasando y van a estar llenando. Y también hasta el final de este forma van a tener un espacio donde van a poder colocar una sugerencia de otro curso que les gustaría que como Facultad de Ingeniería estuviéramos dando también para el siguiente semestre. Obviamente no todos los cursos que van a estar recomendando o vamos a poder darlos, pero los más frecuentes normalmente se toman en consideración. Entonces eso es para que lo tomen en cuenta. Y por favor, en el form hay un apartado que dice nombre del curso. Por favor, colocar el nombre completo para que así vamos a
distinguirlo de los demás cursos, ¿sí? Entonces, el formulario no tiene fecha de caducidad, pero si lo pueden hacer dentro de las próximas 24 horas, mejor para nosotros. Así nosotros vamos haciendo nuestro análisis de las respuestas que nos están cayendo de cada uno de los cursos. Entonces, gracias por el tiempo, ingeniero. Perdón que interrumpí su clase. No, no hay pena, con mucho gusto. Bueno, entonces ahí está el formulario. Entonces, por favor, si me apoyan cuando puedan pues, responderlo. ¿Sí? Bueno, ¿alguien una duda respecto a lo que estamos viendo? ¿No? Aparte de lo de la evaluación. Estuardo Escobar creo que tenía la mano levantada, ¿no? Parte de Squintla también. Bueno, tal vez era respecto a eso. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Sí me escuchan ustedes o no? Ya me pregunté. Ingeniero. Ok, perdón. ¿Te escucha? Bueno, perdón. Bueno, entonces seguimos. Perdón que pregunto, pero es que como sé que me quedé sin sonido hace un momento, no quiero estar hablando y que no me oigan. Bueno, otro componente del sonido, del inventario ambiental es el tema de sonido y ruido. Sonido es una vibración que se propaga en forma de ondas a través de un medio como el aire, el agua o sólidos. Estas ondas de sonido son son captadas por nuestros oídos y convertidas en señales que nuestro cerebro interpreta como sonido. El sonido puede ser producido por una amplia variedad de fuentes como la voz humana, instrumentos musicales, vehículos, maquinaria, entre otros. Los decibeles, que es la unidad de medida del sonido, son una unidad de medida que se utiliza para expresar la intensidad o nivel del sonido. El oído humano es capaz de percibir una amplia gama de niveles de sonido, desde sonidos muy suaves hasta sonidos extremadamente fuertes. Los decibeles que se utilizan para cuantificar esa intensidad de sonido van desde 0. ¿Qué manda? Ingeniero, creo que se le fue la presentación. Ay, sí. Vamos a ver. No está presentando todavía, sí se ve. Sí, yo sí también veo en la pantalla, ingeniero, ¿todo bien? Yo también la veo. Sí se ve, ingeniero. Sí se ve. De acuerdo. Sí, está bien, dice Ok. sonido Vale. ruido. Ok, aquí ven mi puntero rojito. Sí, Inge. Sí, Ya ¿Ven se ve, el ingeniero. ahí punto se ve, rojo? sí se ve. Sí, Sí, ingeniero. Sí se ve. Ajá. Igual, ok, excelente, gracias, perdón por los problemas técnicos de ustedes, pero igual la presentación y todo está en el aula virtual. Bueno, los decibeles se utilizan para cuantificar la intensidad del sonido, donde 0 representa el umbral de audición humana, o sea que 0 es a partir de ahí, es donde ya es pues perceptible por el oído y es el más suave de detectar. A medida que aumenta el nivel de decibeles, la intensidad del sonido aumenta. Por ejemplo, los sonidos cotidianos, como el susurro de una persona, pueden medirse alrededor de 30, 40 decibeles, mientras que el ruido de una conversación normal, como ahorita, está alrededor de 60, 70 decibeles. Sonidos más fuertes como el tráfico intenso en la calle, ¿verdad? Cuando empiezan a bocinar, una motosierra, los gritos de alguien, no sé, cualquier sonido fuerte que ustedes escuchen, está más o menos sobre los 90 decibeles. En cuanto a la audición, lo que a mí me da los valores máximos o el rango que yo puedo estar expuesto a, vamos a acudir a la Organización Mundial de la Salud. La OMS va a tener unos valores que se conocen como valores guía. Dentro de los valores guía del ruido y del sonido va a tener, bueno, a tal tiempo, porque en el tema del ruido y del sonido, no solo me interesa la intensidad, sino también el tiempo al que estoy expuesto. Similar que en seguridad ocupacional pasa con la temperatura también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la gente que trabaja en hornos o en actividades de temperaturas altas, no sé si sabían, pero ellos no pueden trabajar más de cierto tiempo en función de la temperatura a la que están expuestos. ¿Por qué? Porque pueden haber padecimientos posteriores, ¿verdad? Escuché en una ocasión hace poco, de hecho, un caso de una persona que pues hacía horas extras y no, esto fue hace mucho tiempo, lo contaban como anécdota, que no se le dio el acompañamiento de seguridad ocupacional adecuado y al final tuvo problemas renales porque estuvo expuesto mucho tiempo a temperaturas muy altas. Entonces, no solo es la intensidad de la temperatura o del sonido, sino también el tiempo de exposición. Entonces, el sonido va a tener máximos
y también va a tener tiempos que puede estar expuesto, porque de repente si alguien grita un segundo, sí, obviamente es feo y todo, pero no es lo mismo a tener una vibración de 90 decibeles por 2 horas, por un día, ¿verdad? Definitivamente la intensidad también es importante, acompañado de el tiempo de exposición que yo tenga a cierta intensidad de ruido. Es importante tener en cuenta que la exposición prolongada a niveles altos puede ser perjudicial auditiva y causar daños en los oídos, por ello es importante protegerse del ruido excesivo. En seguridad ocupacional lo que se hace es utilizar, por ejemplo, tapones en los oídos o normar, ¿verdad? Como decíamos, el sonido y el ruido aparentemente no era un parámetro del inventario ambiental, me imagino para muchos de ustedes, pero sí. Como les comentaba al inicio del curso, el tema de las iglesias, por ejemplo, que es lo que más me han mencionado, es algo que este es el factor crítico en muchos casos, porque puede decir, mire, ahí no hay baño, no hay agua, no hay entes generadores de agua residual, ahí nadie come nada y no hay desechos, pero un factor común entre todas las iglesias, indistintamente la religión, casi siempre va a ser el tema del sonido y el ruido. Algunas van a ser más generadoras que otras, definitivamente por la naturaleza de la iglesia en la que están, pero hay formas de monitorearlo. Hay equipos especializados para medir el sonido o el ruido que se conocen como decibelímetros, ¿verdad? Entonces usted viene y mide ahí la intensidad, entonces usted puede hacer. He visto denuncias ambientales que han hecho las personas porque logran evidenciar o demostrar mediante la medición del ruido, mire, en mi casa son las 3 de la mañana y es este sonido o X hora, entonces logran demostrarlo y al momento de evaluar y cotejar si realmente es cierto, si es posible que alguien pueda irlo a medir realmente si el sonido realmente es más alto a los valores máximos o que sean cercanos al máximo, pero que por el tiempo de exposición ya sean nocivos para la salud. Otro parámetro importante, les voy a robar unos 5 minutos más a ustedes, perdón, pero es que por la explicación y demás. Igual, si alguien se tiene que retirar, no hay ningún problema, la clase siempre está grabada. Hoy, encima quedan unos 5 minutos más. Luego seguimos con fauna y paisaje. Fauna y paisaje es algo importante que más bien es flora y fauna, pero paisaje es un tema bien importante. Fauna, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? Bueno, Perdón, me fauna equivoqué, se refiere ingeniero. Ok, bueno, fauna se refiere al conjunto de animales que habitan en una región o ecosistema específico. La fauna incluye una amplia variedad de especies, desde mamíferos, aves, anfibios. Cada animal desempeña un papel importante en el ecosistema. La fauna es importante tomarla en cuenta porque al momento de hacer la evaluación de impacto ambiental, sobre todo en la parte del monitoreo y de la mitigación y del plan de contingencias, nosotros debemos de saber, sobre todo si es un instrumento predictivo, tener un diagnóstico o idea de qué especies son las que van a ser afectadas, si es que es el caso, al momento de la operación del proyecto. Porque, por ejemplo, si usted va a evaluar el impacto ambiental de un complejo habitacional o de un residencial, definitivamente el área va a ser un área boscosa en muchos casos. Entonces, no me dejará mentir que en la capital han destruido mucho los ecosistemas, ¿verdad? Ya casi no hay árboles en algunos lugares. Y eso pues definitivamente aleja a las aves que llegaban ahí, se habían gatos, se habían ardillas, se habían, dependiendo del lugar. Entonces definitivamente hay un impacto ambiental grave para el tema de la fauna porque hay una ruptura del equilibrio ecológico. Entonces es importante el tomarlo en cuenta si estamos haciendo adecuadamente una evaluación de impacto ambiental, si definitivamente no se puede evitar el proyecto, obra o actividad, entonces buscar medidas de mitigación en su momento para lograr remediar el impacto que se generó por la construcción de X proyecto. Paralelo a eso, pues está la fauna, ¿verdad? Que sería el paisaje, perdón, la flora, que sería el paisaje. Se refiere a la apariencia física y visual de un área geográfica, incluyendo elementos naturales como montañas, ríos, bosques, praderas, así como elementos humanos como ciudades, edificios, entre otros. Un claro ejemplo del paisaje es en Antigua, ¿verdad? Que por ejemplo en Antigua ellos tienen sus normas de construcción, como les decía, ¿verdad? Que si evaluamos el impacto ambiental ahí va a variar respecto a la capital, porque en la capital de repente no tienen un código de construcción similar al de aquí, porque el de aquí en Antigua es que no pueden ser de 2 pisos, que tiene que tener cierta fachada, que tiene que tener cierto estilo, para mantener el equilibrio con el paisaje en este caso. De repente si usted está en otro lugar, puede ser que sea más estricto, en otro lugar puede ser que no haya restricciones,
Pero tanto la flora como la fauna son dos temas importantes. No solo el tema del paisaje visual, sino también obviamente aquí va inmerso el tema de la flora, la destrucción de los bosques o de los paisajes bioproductivos específicamente, ¿verdad? Que se refiere a esos bosques de los cuales se le puede sacar una actividad agrícola, ¿verdad? O pues el tema de la captación de carbono o el papel como tal que juega un bosque o un cuerpo de árboles en un lugar determinado. También dentro del inventario ambiental es importante tomar la geología y geomorfología. Eso se va a dedicar más o se va a referir más al tema del manejo del suelo. Geología es la ciencia que estudia la composición, estructura, historia y procesos que han dado formado la Tierra a lo largo de millones de años. La geología se estudia o se centra el estudio en las rocas, minerales, fósiles, placas tectónicas, volcanes, terremotos, etc. Geología va a entrar mucho al momento de hacer el análisis porque de repente, sobre todo en el tema de áreas protegidas, por ejemplo, hay mucho de mano con el paisaje y la geología, porque hay ciertas actividades en el momento de hacer su evaluación de impacto ambiental, depende, se debe frenar por el valor histórico, por ejemplo, si hubiera un fósil, si hubiera una placa tectónica, si hubiera un nacimiento de petróleo, qué sé yo. Eso lo puede detener a usted y para eso es importante el conocimiento de la geología, del terreno, de un buen análisis de suelo, de un buen análisis sociopolítico del lugar donde lo va a hacer, que si realmente es un área protegida o no, de quién es, si realmente es público, si es privado, es importante. Paralelo a eso, el tema de la geomorfología, que dice que la rama de la geología que se enfoca en el estudio de las formas del relieve y la superficie del terrestre. Esta va a ser clave en las evaluaciones de impacto ambiental, puesto que, por ejemplo, usted va a construir algo, definitivamente va a haber asociado un movimiento de tierra. Y ese movimiento de tierra va a traer cambios o alteraciones al relieve, por lo cual se puede traducir en erosión del suelo o en, no sé, destrucción o alteración del cauce de un río o contaminación como tal. La geomorfología analiza factores como la erosión, el clima, la tectónica de placas, los ríos, los glaciares, porque puede ser que sea en un ecosistema glaciar, su proyecto. Solo si nos imaginamos en Guatemala, pues no hay glaciares, pero la evaluación de impacto ambiental tiene alcance mundial, no es únicamente en Guatemala. Y otros agentes que han dado forma a la topografía de la Tierra. Entre ellos están las montañas, las valles, las mesetas. Estos dos van muy de la mano con el paisaje, con la flora y con la fauna. Básicamente esos conceptos son los importantes clave que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de hacer el inventario ambiental. El inventario ambiental puede hacer que sea más robusto o menos robusto, dependiendo de la actividad que usted tenga, porque volviendo al tema de las iglesias, si usted me dice, mire, mi iglesia ya está construida y ahí no consumimos agua, ni se mueve el agua, ni hay residuos, ni nada, pero está el sonido. Pero de repente una minera, ¿verdad? Puede ser que sí tenga extracción del suelo, puede ser que tenga manejo de agua residual, generación de desechos, emisiones de gases de efecto invernadero, o no sé, o sea, dependiendo de su actividad. En función del inventario ambiental, la idea del inventario ambiental es que usted tenga idea de todas las posibles contaminaciones o los posibles impactos ambientales que va a tener el proyecto, obra o actividad. Y pues decir, bueno, tengo todo el listado, este sí aplica, este no aplica, este sí, este no, este sí. Y en función de la complejidad, luego ya usted pasa a la caracterización en el listado taxativo. Como me preguntaba una de sus compañeras hace un momento, ¿cuál es la diferencia entre un C y un C con PGA? Mientras más impactos va a tener, el proyecto va a necesitar un plan de mitigación, un plan de monitoreo, un plan de contingencias más robusto, porque va a tener más cosas que cubrir. Voy a tener que mitigar el daño que le estoy haciendo al agua, voy a tener que mitigar el daño que le estoy haciendo al aire, voy a tener que mitigar el sonido, voy a tener que mitigar N factores. Entonces, mientras más complejo es la actividad, puede hacer que sea un A, o un B2, o un B1, un C con PGA. Eso quiere decir más o menos complejo el proyecto respecto a otro, porque definitivamente ningún proyecto es igual, pero sí guardan características similares. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Inge, con respecto a lo que estaba comentando, tengo una duda. Cuando es PGA, ¿es necesario de que sea solo un consultor o pueden ser dos o más? No, consultores hasta el B2, considero yo. B1 creo que también, depende de la actividad, pero sí, se lo puede hacer solo una persona. Ya un A, por ejemplo, sí ya sería un grupo, una empresa como tal. ¿Sí? Ok, bueno. Gracias, Inge.
Igual, en las siguientes clases vamos a ver a detalle el listado taxativo, ya bien qué es un C, qué es un C con PGA. Ahorita, como les digo, lo que hemos visto ha sido temas introductorios que nos van a servir, el tema de la legislación ambiental, el tema del inventario ambiental, el tema histórico y la importancia de la evaluación de impacto ambiental. Es necesario que ustedes lo conozcan para el momento de aterrizarlo en los términos de referencia y en la elaboración del instrumento ambiental para que sea de calidad y que realmente, al final de cuentas, como decíamos, realmente el espíritu de la evaluación de impacto ambiental no es hacer un documento falso, ¿verdad? Sino un documento que realmente tenga un impacto positivo o que mitigue positivamente los posibles daños de mi actividad. Y pues por lo menos es lo que nos queda a nosotros, ¿verdad? Ya después, pues hay muchos temas de si lo van a cumplir o no, si lo van a auditar o no, pero el trabajo del consultor ambiental es hacer su trabajo bien, hacer un diagnóstico correcto, hacer el análisis ambiental correcto, hacer el inventario correctamente, categorizar bien la actividad, hacer un buen plan de gestión ambiental que sea trazable o que se pueda cumplir, ¿verdad? Porque yo puedo poner que voy a tratar agua salada y que mi actividad es lo máximo, pero realmente hay que ver si es viable hacerlo o no. ¿Sí? Bueno, entonces si no hay más dudas o comentarios, ya no les voy a robar más minutos. A partir de este momento ya está abierto el examen para que lo puedan realizar. ¿Qué viene? La unidad 3, bueno, la clase 3, que es lo de legislación ambiental. Entonces, ahí está el archivo, ahí si descargan ese PDF, ahí está la información. ¿Sí? ¿Lilian? Ingeniero, buenas noches. Disculpe, fíjese que yo tengo dos dudas. Usted habló de que nos puede, ahorita habló de un inspector. En algún momento dado, un inspector nos puede ir a fiscalizar y qué documentos tendría que proporcionarnos o cómo se tendría que identificar para que nosotros lo dejemos entrar a algún proyecto o alguna obra. Miren, a como está ahorita, el ministerio no ha fortalecido el tema de las auditorías ambientales. Eso es algo necesario, pero todavía no está. Entonces, de momento ahorita